Continuando con las actividades establecidas por la Universidad Valle de Monboy del tercer año de Filosofía del Derecho, hoy continuando con el tema número 11, voy a hablarles de Georg Friedrich Hegel, quien nace el 27 de agosto de 1770 y muere el 14 de noviembre de 1831. Considerado el último de los grandes metafísicos, creador de la dialéctica real, también es racional y todo lo que es real también es racional. Hegel, en sus escritos de filosofía jurídica, supera definitivamente los planteamientos unilaterales de la doctrina del derecho natural y la propia concepción naturalista que separaba el derecho natural del derecho positivo y exigía que el derecho natural se adecuara plenamente al derecho positivo. La filosofía jurídica de Hegel abarca todo el dominio que corresponde a la filosofía del derecho, teoría del derecho general y teoría social del derecho, es decir, abarcaba la ética y abarcaba la política. Propiamente se estableció que el derecho como voluntad del Estado era la distinción entre lo real, que es la clave para entender a Hegel. Lo real es lo material, lo que no tiene logos, y lo que efectivamente real es lo pasado, conocido como material, formando parte de un proceso. Lo absoluto es llamado por Hegel el espíritu. Él decía y manifestaba que el espíritu necesitaba de los sujetos, es decir, de todos los que actuaban para la época. Él lo relacionó muy claramente en este sentido y decía que además de necesitar los sujetos, era efectivamente real, y lo real estaba en continua transformación. De ahí se desprende la idea de que un pueblo sin Estado no tiene propiamente historia, pues solo a partir de las leyes los ciudadanos son plenamente libres. Esto él lo relacionó muy bien y decía que no podía separar al Estado sin las leyes, y para ello pues tenían que crearse las mismas para que el hombre, el ciudadano, fuera totalmente libre. El Estado se refleja en lo absoluto. La sociedad civil se basa en simples pactos. El Estado moderno, según Hegel, se está empezando a formar en su época. Es algo verdadero y necesario. No es fácil comprender a Hegel. Muy bien, él lo manifestó a través de sus escritos. Lo verdadero y lo absoluto. La vida es algo más que formamos en esta área de lo absoluto. También hay una corriente filosófica que se llamó los hegelianos, que es el sistema filosófico formado por Hegel, lo cual lo absoluto también se llamaba idea. Se manifestaba evolutivamente bajo las formas de naturaleza y espíritu, como se explicó anteriormente. Uno de los principales hombres que empezó a hablarnos de lo que hoy conocemos ampliamente como la sociedad civil, que manifestaba que a pesar de que la sociedad civil, como se organizaba, a pesar que era una forma no perfecta de organización, era lo más que se parecía al Estado. También encontramos allí que hay unos jóvenes que se les llamaron elegianos, los cuales fueron los encargados de estudiar todos los escritos de Hegel, y allí se convirtieron en dos corrientes. Una corriente extrema
que estuvo en la Universidad de Humboldt en Berlín, los cuales eran extremadamente, conociéndolo en el argot de hoy, muy ultrosos, muy conservadores. Y la otra corriente, un poco más suave, que se encargó de igualmente de estudiar todo el legado de Hegel en los años 30 y 40 del siglo XIX, allí en Alemania. Él manifestaba que se tenía que lograr la libertad del ciudadano a través del estudio del derecho. Y él habló también de la moral, que allí y manifestó que la familia era la primera institución, la cual a través de toda su organización se iba a convertir en la sociedad civil debidamente organizada. Es decir, esta sociedad civil, según como lo veía Hegel, era una sociedad civil que iba prácticamente separada de lo que se llama gobierno. Es decir, era más independiente, utilizaba sus escritos. Además de ello, ya para finalizar, una de las corrientes del hegelismo estudió a profundidad lo que era el criticismo, el cual se basaba en criticar las teorías del cristianismo. De esta manera, pues esto fue lo que me correspondió a José Gregorio Sánchez en la Cátedra de Filosofía del Derecho.